días, apreciados hermanos, hermanas. Es un placer para mí y un honor y un privilegio estar en esta mañana compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Este himno me acaba de transportar hace 43 años. 43 años atrás, este servidor comenzaba a caminar con Cristo. Y sí, Lenis me recordó la iglesia del Señor en Cristo Rey, San José, Costa Rica. Y precisamente este himno se constituyó en uno de mis himnos favoritos desde ese entonces. ¿Cómo he sentido que las alabanzas que Randolph seleccionó para esta mañana han sido tan acertadas, ligadas con el mensaje que este servidor trae para todos ustedes? El Espíritu Santo nos está guiando, definitivamente. Ok, hoy empezamos una serie de mensajes que ha sido difícil expresar en un título, en un tema, la idea central de lo que este servidor pretende durante todos los sermones del mes de octubre. Salmos para sanar el alma. Justamente, amigos y hermanos, en mis investigaciones sobre qué piensan psicólogos cristianos respecto a la Biblia, he encontrado mucha investigación. Encontré la primera investigación de una doctora de Sudáfrica, la cual está empleando algunos salmos en sesiones de consejería. Y entonces estamos hablando de que hay algunos salmos que son terapéuticos. Tomando este concepto, esta idea, este servidor humildemente y con toda mi sencillez e incapacidad, voy a tratar de compartir algunas ideas. Y esta idea viene desde hace muchos años que he captado, he percibido de que en la Biblia encontramos palabra de Dios que sana problemas emocionales muy profundos. Muy bien. ¿Por qué necesitamos hablar con alguien cuando estamos tristes? Porque si no hablamos de nuestros problemas, jóvenes, adultos, escuchen. Si no hablamos de nuestros problemas con alguien, nos enfermamos. Sencillamente, el ser humano no tiene la capacidad mental para soportar la acumulación de emociones negativas. Y fue precisamente un doctor psiquiatra cristiano brasileño el que me ayudó a entender este asunto de los problemas y de las enfermedades mentales o emocionales desde la perspectiva cristiana. Miren, hay problemas que ningún psiquiatra o psicólogo puede ayudar a solucionar. Y olvídense de las pastillas que prescriben los psiquiatras. Olvídense
de estos medicamentos porque son simples calmantes. Porque cuando tenemos desequilibrio emocional no es un asunto de falta de ciertos elementos químicos en nuestro cerebro y que las pastillas nos van a dar ese equilibrio que necesitamos, porque hay cosas que solo Dios puede tratar. Entonces, no fuimos creados para soportar las diversas emociones que nos afligen cuando estamos atribulados. Y es que, ¿por qué necesitamos hablar con alguien cuando estamos afligidos, cuando estamos tristes? Y es que cuando hablamos abiertamente con alguien, nosotros estamos liberando fuerzas negativas, ideas que están allí en nuestra cabeza, en nuestra mente. Necesitamos hablar con alguien. El problema es que no es fácil hablar abiertamente de lo que sentimos. Algunas veces sentimos vergüenza de confesar, de hablar de lo que sentimos, de lo que está ocurriendo en nuestra vida íntima. No nos atrevemos a hablar. Tememos que la persona o las personas nos miren con una mirada de juicio, de condenación. No tenemos ese valor de hablar. Tenemos temor de ser señalados o juzgados. Y por eso no hablamos. Muchas veces tenemos la tendencia de guardar y de acumular y de no abrir nuestro corazón. Otra dificultad que tenemos es que no podemos hablar con cualquiera. Porque no todos tienen la capacidad de oír, de escuchar con la actitud correcta. En estos días estaba conversando con mi hijo y le decía, bueno, aunque yo pueda escuchar, algunas veces por la falta de entrenamiento en este campo, no puedo dirigir la conversación, no tengo esa habilidad de conducir de tal manera que la persona que habla exprese espontáneamente lo que siente. No cualquiera puede escuchar. Nos enfrentamos con esa situación porque inclusive en nuestro hogar, en la intimidad de nuestros seres queridos que nos rodean, por muy buen intencionados que seamos, algunas veces cuando escuchamos, no sabemos escuchar, no captamos, no percibimos. Estamos en esa situación. Y entonces acudimos a los psicólogos. Siempre ustedes ya me han escuchado mi opinión sobre los psicólogos. En mi familia tengo 2 psicólogos, mi hermano mayor y mi única hermana. Y he creído que mientras sean cristianos, sí podemos acudir a los psicólogos. Pero resulta que hay una tendencia, no sé por qué, que personas que están desequilibradas emocionalmente, no estoy hablando que están locas, pero personas que evidentemente están desequilibrados,
tienen la tendencia de estudiar psicología. Y resulta que hay psicólogos que a todas luces están desequilibrados. Mi esposa habla, por ejemplo, de una psicóloga que estaba en el centro de salud donde ella trabaja y donde su aspecto físico inclusive denotaba que había un problema emocional en esta persona. Y qué terrible y qué dolor sentir que las madres vienen con los niños a acudir al psicólogo, a la psicóloga del centro de salud. Pobres criaturas. Entonces, acudimos a los psicólogos que son cristianos y que van a conducir la conversación para ayudarnos desde una perspectiva y un enfoque cristiano. ¿Qué opción nos ofrece la palabra de Dios para que podamos descargar el peso emocional que nos agobia? Porque esto, desde que Sigmund Freud aparece en escena en 1800 y algo, antes de este señor austríaco, ¿cómo se trataban los problemas emocionales? Porque la psiquiatría y la psicología apenas tienen menos de 200 años. ¿Qué hacía la gente que estaba desequilibrada y que tenía problemas emocionales? ¿Cómo hacían? Pues yo encuentro lo siguiente. Quiero compartir con ustedes la siguiente frase. Dios nos dio la Biblia no solo para informar nuestras mentes, sino también para transformar nuestros corazones. Esta es una frase tomada, se le atribuye a este escritor C.S. Lewis, un británico que se hizo cristiano. Y es cierto, la Biblia no solamente está para recibir conocimientos o información, sino transformar nuestra mente, porque ella es palabra de Dios. Yo recuerdo lo que aprendí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el evangelio tiene poder para transformar, y a lo largo de mi ministerio he visto cómo el evangelio cambia y transforma las vidas de las personas. Entonces, es muy cierto. La Biblia no debemos acudir a ella solo para recibir conocimiento o información, sino para alimentar nuestra alma, porque no hay nada más que pueda ayudarnos en los momentos más oscuros, más tristes, más deprimentes de nuestra vida que la palabra de Dios. Nadie lo puede hacer. Por eso, como dijo el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, Dios es consolador, Padre de todo consuelo. Nadie consuela como lo hace Dios. Porque aún las personas bien intencionadas que acuden a alguien que está en profundo dolor y va para consolar, algunas veces nuestras palabras, por muy bien intencionadas que sean, son torpes y perjudican y hunden más al que está sufriendo. Yo lo recuerdo muy bien cuando mi hermano menor estaba en la cirugía. 14 horas duró en el quirófano para extraerle este tumor cerebral gigante que lo dejó legalmente ciego. 14 horas. Estábamos esperando y llegaron hermanos en Cristo a consolar. Y hubo una hermana que dijo cosas que más bien hundían. Por eso es bueno cuando leemos el libro de Job,
Los primeros 3 días que llegan los 3 amigos de Job a consolarlo, ¿qué hicieron? Estaban en silencio. Mejor se hubieran quedado en silencio. Porque cuando empezaron a hablar, hundieron más a Job. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que nos dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces, encontramos que en la Biblia hay porciones de las escrituras que son terapéuticas, porque los problemas emocionales son de nuestra naturaleza humana. Y solo Dios con su palabra puede sanar. Eso es lo que personalmente creo. El libro de los Salmos refleja todas las facetas de nuestras emociones. En Salmos encontramos salmos que expresan alegría y tristeza, lamento y gozo, piedad y maldad, pecado y arrepentimiento, alabanza y blasfemia. Y tomando en cuenta esto, he escogido como primer mensaje de la serie el Salmo 22, desde el versículo 1 hasta el 21. Entonces, en este salmo encontramos cómo una persona afligida, atribulada, perturbada emocionalmente, encuentra la manera de sacar, de expresar todo eso, lo que siente, para recibir sanidad emocional. Eso es lo que vemos aquí en el Salmo 22. Y quiero compartir entonces el pasaje. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Saltamos al versículo 6 porque lo que queremos con este salmo es ver cómo el salmista, que está pasando por un valle de sombra de muerte, cómo él libera, cómo saca, cómo expresa esos sentimientos. En el versículo 6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Noten esto, cómo se siente él, como un gusano, como alguien que no tiene ningún valor delante de los hombres. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Noten cómo él se sentía. Ustedes, a medida que vamos leyendo, vayan imaginándose cómo se sentía este que escribió. Él está expresando sus sentimientos.
¿No se han sentido ustedes alguna vez así? ¿No se identifican con algunas de estas palabras que expresan, que describen este estado emocional? Continuamos con la lectura. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Noten aquí cómo él se sentía. Ya su problema no era emocional, psicológico, sino que estamos hablando de aquí una enfermedad psicosomática. Sentía en el cuerpo efectos de su enfermedad emocional. Y es que hay una relación entre nuestra alma con nuestro cuerpo. De tanto preocuparnos, no nos afectamos, nos duele el estómago, sentimos problemas del corazón, etcétera, etcétera. Continúa entonces la lectura. Aquí quedamos en el versículo. Vamos al 17 o vamos al 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar, noten esto, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Había perdido peso, pero había quedado, era un saco de huesos. Y continúa en el 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Entonces aquí termina con un clamor. Hay expresiones de ánimo, de esperanza, de motivación. Noten cómo comienza expresando su dolor y cómo termina abrazando su confianza en el Todopoderoso. Ahora, quiero entonces ver aquí cómo este Salmo 22 expresa lo que David experimentó en su propia vida. Un salmo de David. Notemos esto. Eso que acabamos de leer fue algo que él vivió. Es su experiencia. Pero también, sin saberlo, David está profetizando los sufrimientos de Jesús, porque este es un salmo profético, mesiánico. Solo el Espíritu Santo podía registrar con precisión las experiencias de la vida de David, de tal manera que esa experiencia presagia y habla de lo que Jesús iba a padecer en la cruz, porque el Salmo 22 describe con detalle, paso a paso, los sufrimientos de Jesucristo, nuestro Señor, en la cruz. Continuamos entonces y quiero hacer un breve repaso desde la perspectiva profética este mensaje para luego continuar con la aplicación que le estamos dando a nuestra vida, de cómo debemos sacar, hablar, expresar lo que sentimos. Entonces,
El Salmo 22 es una profecía que describe los sufrimientos de Jesucristo en la cruz. Ahí vemos la burla de los transeúntes en la crucifixión. En el Salmo, en el versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo. Entonces, aquí habla de esa burla, pero también él expresa las burlas de los líderes religiosos en el versículo 8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y luego vemos entonces lo que los soldados hacían mientras estaba él colgando en la cruz. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, en el versículo 18. Luego él habla de la sed que sintió el Señor en el versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Es lo que sintió Jesús, ¿se acuerdan? Pidió agua. Tengo sed. Y este soldado le pasó la esponja. Y entonces, luego, el abandono de Dios. En el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que él experimenta en la cruz, nuestro Señor. El Salmo 22, entonces, expresa, profetiza lo que Jesús iba a pasar. Ya les he dicho que cuando llegó un momento en mi vida, cuando yo comenzaba como cristiano, que yo me hice la pregunta, ¿y qué tal si la Biblia no es palabra de Dios y es palabra de hombre solamente? ¿Cómo puedo saber yo que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo? Uno de los argumentos que a mí me convenció, las profecías. Es imposible que se pueda hablar con detalle de lo que alguien va a vivir con tanta anticipación. Es decir, que ni siquiera en un día ni en una hora podemos decir lo que vamos a hacer dentro de una hora, pero con detalles. Entonces notamos aquí cómo los evangelios describen la pasión de Cristo ya profetizada en el Salmo 22. Todo lo que leemos aquí se cumplió. Esto nos reafirma en que la Biblia es palabra de Dios. No hay manera de que alguien pueda saber de que esto iba a ocurrir. Solamente Dios, que conoce el futuro, lo reveló. Esto es un argumento para que reafirmemos nuestra convicción en que la Biblia es palabra de Dios y que la Biblia sola es suficiente. Escuchen esto. Esta es otra de nuestras declaraciones de fe. La Biblia sola es suficiente. No necesitamos nada más que la Biblia para nuestra vida espiritual y para nuestra salvación. No estoy desechando a los escritores modernos o antiguos. Simplemente estoy diciendo que la Biblia es suficiente para nuestra vida espiritual. Entonces, ahora sí, podemos en la siguiente. Hago aquí un repaso. Noten aquí, comparto en pantalla. Otra vez, miren, la lista de sentimientos que expresa el salmista, volviendo ahora al contexto personal de David. Lo que David está expresando es algo que él sintió. No es simplemente algo que Cristo va a padecer. ¿Sí me están entendiendo? No, David es algo que él está viviendo. Entonces él dice, se sintió abandonado, despreciado, burlado, agredido, rodeado, agotado, adolorido, humillado, avergonzado. Todo lo que él siente. Ahora, noten esto. Esta lista debe darnos una idea de cómo nosotros saber
sacar o expresar lo que sentimos cuando estamos profundamente afligidos, angustiados en un callejón sin salida entre la espada y la pared. Que cuando nos sintamos así por cualquiera situación que estemos pasando. Este salmo y esta lista nos debe ayudar, nos conduce a saber expresar. Noten esto, dos cosas les quiero compartir de esto. Necesitamos ser crudamente honestos con Dios en oración cuando hablamos. A Dios no le podemos decir, Dios, perdóname por mis pecados, como cuando nosotros decimos aquí en la iglesia, oren por mi vida espiritual. Les es familiar esa petición, ¿verdad? Hermanos, quiero que oren por mi vida espiritual. ¿Es esa una petición? ¿Por qué no decimos, estoy siendo tentado a serle infiel a mi esposa? Quiero que oren por mí. ¿Sí? Si queremos sanidad emocional, lo que quiero decirles es, tienen que decir, explicar con palabras concretas. Usted no puede decirle, Dios, perdóname por mis pecados. Usted tiene que decir, Dios, dije una mentira y la mentira fue esta. Yo quiero que usted me perdone. ¿Se da cuenta? Cuando abrimos nuestro corazón es un proceso de sanidad. Estamos sacando lo que sentimos. No hay manera de que nosotros podamos recibir sanidad si no somos honestos. ¿Y saben qué? Algunas veces no es suficiente con que oremos. Continuamos siendo agobiados. Y en ese caso necesitamos buscar a una hermana o a un hermano que sepan oír, que sean maduros, para abrir nuestro corazón y decir, mire, yo ya oré, ya le pedí a Dios, pero yo quiero que usted ore por mí. Cuando llevaban los niños a Jesús, ¿se acuerdan de esa famosa escena? Y los apóstoles los estaban echando. Los padres llevaban a los niños al Señor Jesús. ¿Y para qué llevaban los padres a sus niños con Jesús? No para que Jesús jugara con ellos, para que los bendijera. Lo que quiero decir es esto. Miren, nosotros necesitamos saber que vamos a hablar con alguien. No es simplemente cualquiera o para que nos escuche. La persona con la que vayamos a hablar tiene que ser la persona que sabe orar, sabe escuchar. Porque también necesitamos saber orar cuando estamos atribulados. Y la oración que llega, la que derrama el alma, es aquella donde somos honestos con Dios y le decimos lo que sentimos. Expresamos todo, absolutamente todo lo que sentimos. Después de haber orado de esa manera, yo les aseguro que hay sanidad, porque ha sacado esto. Pero una vez que usted ha sacado lo que siente, lo ha dicho en oración, entonces usted lo que tiene que hacer es, la siguiente oración es para que Dios ponga esas virtudes de las que usted carece. No es cuestión de sacar. ¿Recuerdan la parábola de aquella persona? Jesús dice, cuando un espíritu inmundo sale de una persona, anda buscando dónde entrar, no encuentra y regresa a su antigua morada. ¿Y qué ocurre? La encuentra
barrida, adornada, pero está desocupada. Entonces no es simplemente sacar, expresar lo que uno siente, cualquiera que siente. Miren esta lista de cosas que el salmista expresa. Él sacó: soy gusano, soy un gusano. Me están rodeando, está expresando con lo que siente. Pero una vez, miren cómo él termina el Salmo 22. Continuamos con la siguiente diapositiva. Entonces, antes de esta diapositiva, sí, Primera de Pedro 5:7. Miren, este es uno de mis pasajes terapéuticos. Escuchen esto, favoritos en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Amados hermanos, a lo largo de mi vida cristiana, estas palabras me han ayudado a sanar. Cuando me he sentido atribulado, culpable por pecados personales, expresarle a Dios crudamente lo que siento. Pedir que la sangre de Cristo me limpie. Pedir que Él tome control de mi vida. Pero repito y quiero ser enfático: cuando oremos, necesitamos ser crudamente honestos. Olvidémonos de esas generalidades. Oren por mi vida espiritual. Necesitamos confesarle a Dios lo que sentimos. Entonces, la siguiente diapositiva. Miren esta frase que quiero compartir con ustedes. El salmista expresa, la anterior. A ver, la anterior. A ver. Ok, esa es la que tenemos entonces, la correspondiente. No. Ok, sí. Bien, el salmista, es que quedó aquí congelada en compartiendo en Zoom. Quedó largo. El salmista expresa públicamente sus sentimientos, sino también su confianza en Dios. Entonces, mezclada a lo largo del horrible sufrimiento descrito en el Salmo 22, hay verdades sobre el carácter de Dios, quien es la fuente última de fortaleza. Y eso es lo que allí expresa también. Dios es santo y soberano. Dios es digno de confianza. Dios es confiable. Dios está cerca. Dios es nuestro ayudante. Noten esto. El salmista no solo era un hombre que estaba postrado, tan desanimado, tan desesperado, que había perdido su confianza en Dios. Ese no es el salmista. Él expresa lo que siente, pero también se aferra a la confianza de este Dios misericordioso, el Dios que se acuerda de que somos polvo. Nosotros tenemos temor de abrir nuestro corazón y demostrar nuestras debilidades. Tenemos miedo de que nos juzguen, nos señalen, y no somos honestos. Aparentamos y no hay honestidad. Tememos decir: miren, estoy siendo tentado y esta es la tentación que estoy padeciendo ahora. Tememos ser vulnerables. Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo que dice Pablo? Me glorío en mis debilidades.
necesitamos mostrarnos humanos, porque Dios se acuerda de que somos polvo. Él sabe que nosotros no somos perfectos. Él sabe que nosotros estamos luchando en una guerra espiritual. Eso es lo que necesitamos. Entonces, el Salmo 22 nos ofrece un bálsamo para el alma angustiada. Y este es uno de los salmos terapéuticos. Aquí hay una lección sobre cómo y a quién expresar nuestras angustias. Y es a Dios en oración en primera instancia. Y este salmo también nos enseña que expresar a Dios todos nuestros sentimientos en detalle, como lo hizo el salmista y como lo hizo Jesús, lo cambia todo. Cuando expresamos honestamente lo que sentimos en oración, cambia nuestro estado de ánimo, cambia nuestro corazón, cambia nuestra actitud. ¿Saben que la salud emocional no se obtiene por nuestros propios medios, sino en nuestra dependencia de Dios? Y la oración es el medio para hablar abiertamente de nuestros sentimientos a Dios. Siguiente, por favor. Entonces, el salmista confía en la compasión de Dios, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Aquí hay una garantía y una promesa. Cuando usted ora de esa manera que hemos hablado, confíe en que Dios va a actuar en su vida. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. El versículo 26. Entonces, ahora quiero darle algunas aplicaciones, para algunas lecciones finales para que ustedes reflexionen en esto. Primera lección final. El sufrimiento puede ser entendido no como algo que debe evitarse a toda costa, sino como algo que debe ser aceptado, incluso abrazado, sabiendo que Dios comparte el sufrimiento de los afligidos. Él es nuestro sumo sacerdote compasivo porque Él experimentó el dolor. Nosotros no podemos decir, como dijo un poeta ateo, en una estrofa de su poema, dijo: Dios, tú siempre has sido Dios, tú siempre has estado bien, tú no sabes lo que es el sufrimiento. El hombre sí sufre, el hombre es Dios. Pues Dios sí sabe lo que es el sufrimiento. En la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? El hijo menor se fue. Cuando el hijo menor regresa arrepentido, está su padre, que cuando lo ve de lejos corre a abrazarlo, ni siquiera lo deja que el hijo menor exprese el arrepentimiento. Ese padre, ese es Dios. Dios que está sufriendo. Y miren el dolor intenso de Dios, que no obligó a su hijo a quedarse. Cuando el hijo menor le pidió la parte de la herencia, no lo obligó a quedarse. Tampoco le dijo, bueno, te vas, pero te vas sin nada. Le dio la parte, sabiendo que iba a derrochar toda la herencia, como en efecto lo hizo. ¡Qué sufrimiento! Él sabe que su hijo la va a derrochar. Él sabe que su hijo va a sufrir.
y aún así lo deja ir y le da la herencia. Ese es Dios, el cual respeta nuestra voluntad. Y cuando nosotros le decimos, déjame tranquilo, Dios nos deja tranquilos. Pero cuando Dios se aparta de nosotros, es un juicio de Dios, porque separados de Él estamos muertos. Porque Dios es luz, Dios es vida. Dios sí sufre. Segunda lección que podemos compartir con ustedes: la muerte física puede ser entendida y aceptada, confiando en Dios con la seguridad de que nada en absoluto puede separarnos de Dios. Porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. La muerte es dolorosa, y más cuando hay un extenso sufrimiento en el hospital, cirugías, tratamientos, gasto, consumo del tiempo, dolor y ver sufrir. Es doloroso, pero nosotros abrazamos la muerte, porque la muerte es el paso que nos lleva a la vida eterna. Porque nosotros tenemos esperanza, la esperanza cristiana, de que entraremos a la gloria. El Salmo 22 habla de muerte. Luego, creo que tengo una siguiente aplicación. ¿Ha sido abusado verbal o físicamente? El Salmo 22, escuchen bien, este es un salmo terapéutico y habla de una persona abusada verbal y físicamente. Considera a Jesús, quien habiendo sido abusado, Él es la esperanza definitiva para las víctimas de abuso. Este es un pasaje que puede ayudarnos a consolar a alguien que ha sido abusado físicamente, verbalmente, minimizado, destrozado con palabras. Jesús no fue destrozado con palabras, fue minimizado. Como un gusano lo veían. Menean la cabeza, se burlan. Jesús experimentó el abuso. Aquí encontramos entonces. Tengo otra lección para ustedes. El abuso daña el alma humana de maneras que solo el Dios de la redención puede sanar. Y si sabemos que el abuso verbal es tan dañino, especialmente cuando los padres o los adultos que están criando a niños les hablan de una manera que destroza. Palabras, griterías, de todos los días, destrozando esa alma tierna. El abuso es algo terrible. Quizás algunos de nosotros hemos sido abusados. Problemas del alma, solo Dios los puede sanar. Siguiente. Dios no solo, miren esta lección, Dios no solo sabe todo sobre sufrimiento, sino que también se identifica verdaderamente con los que sufren, porque Él sufre de un modo infinito. Dios sigue sufriendo por nosotros. Nosotros, por nuestras rebeldías, continuamos ofendiendo a Dios.
Tal vez ningún otro salmo describe la intensidad del sufrimiento en un mundo caído como este, el Salmo 22. Y pinta un retrato de la vida en los tonos grises más oscuros. Aquí, en este salmo, vemos la realidad del abuso y la intensidad de sus efectos sobre una persona. Pero también encontramos esperanza que trasciende al abuso. Y cuando meditamos en el Salmo 22, entramos en el mundo doloroso del rey David. Y luego vemos a aquel a quien el Espíritu Santo finalmente señaló en Isaías 53, el salmo, el capítulo profético de Isaías 53, le da un título al siervo sufriente. Le llama varón de dolores. Y hemos escuchado muchas veces ese título y lo hemos leído en Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, así lo llama Isaías, hablando proféticamente de Jesús. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Claro que él conoce del sufrimiento, pero también encontramos esperanza, esa esperanza en el Salmo 22. Finalizo, tengo 2 lecciones más aquí que compartir. 2 lecciones, se fue la pantalla. Oh, no tenía más, ok. Uno de los graves errores que cometemos cuando estamos pasando por problemas personales es guardar silencio. Y aquí en la congregación tenemos hermanos que no tienen el valor, la confianza para hablar. Y hasta tenemos que pedirles que conversen y no hablan, no dicen nada. Ese es un trauma. Es un mecanismo de defensa. Necesitamos romper eso. Y si no tenemos la confianza de hablar con alguien, pues hablemos en oración con Dios. Al final, eso es lo que necesitamos hacer. Callamos por diversas razones, pero ¿saben qué? El Salmo 32 dice así, en el versículo 3 y 4. Salmo 32, versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir noche y día. ¿Qué ocurre cuando vamos guardando y guardando lo que sentimos? Vamos a enfermarnos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir noche y día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Estamos guardando todo lo que sentimos y para nosotros todo es resequedad, tristeza. No podemos seguir ocultando. El salmista habla con honestidad de lo que siente. Y eso es lo que necesitamos aprender, a ser honestos con Dios, diciendo todo lo que sentimos. Los dejo entonces con esa invitación para, ¿qué tal si nos ponemos de pie los que puedan? Y entonces cantamos el himno que...